Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por nuestras vidas, por el aliento de vida que has puesto, porque a pesar de cualquier circunstancia, tropiezo, Señor, estamos aquí y estamos, Señor, anhelando que tu palabra sea revelada en esta noche, porque tu palabra es la que nos da vida, la que nos da paz, la que nos da sanidad, la que nos vivifica y nos levanta, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, tú que eres quien nos lleva a toda verdad, que seas tú quien revele la palabra, Señor. Por la gracia tuya, Señor, y tu misericordia como seres humanos nos permites predicar tu palabra, pero no somos más que instrumentos, Señor, porque sin ti nada somos, pero contigo todo lo podemos en Cristo, Señor. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, Espíritu Santo, habla que tu pueblo escucha y que aquí adelante también necesito de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor ha puesto una palabra en mi corazón que se llama bajo la voluntad del Padre, y siempre voy al significado de la palabra en el diccionario normal para que veamos qué es lo que define el mundo como voluntad. Dice capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no, porque es un punto de quiebre en el comprometernos o no en el caminar con Cristo, y es la voluntad. Y es algo que es un tema que es tremendo, porque es algo que aún siendo Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, Él no entra a ese terreno, aún pudiendo entrar a ese terreno, al terreno de nuestra voluntad. Respeta ese terreno que es nuestra voluntad en lo que nosotros decidimos hacer con lo que Él nos revela en su palabra. Y eso es de cada quien decide qué hacer con lo que se nos revela aquí en esta bendita palabra. Y para empezar, que necesitamos hablar y saber que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y que la voluntad está en nuestra alma, y que muchas veces o nos puede acercar tanto al Señor y afirmarnos, como nos puede alejar. Depende qué tanta revelación o qué tanta comunión tengamos con Él, y lo digo porque ahorita lo vamos a ver. Cómo someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, porque eso es lo que el Señor busca. Por eso la palabra dice, y seguramente más adelante la vamos a tocar en un versículo, dice: el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Adorar al Señor no es solo cantar una canción, no es solo servirle, sino rendir mi voluntad a la voluntad de Él, entendiendo y sabiendo que jamás querrá lo malo para nosotros. Nos ama y nos ha amado, aun cuando estábamos muertos en pecado. Siempre va a querer lo mejor para nosotros, aunque muchas veces en el tiempo presente nos parezca que nos ha abandonado. Siempre va a querer lo mejor para nosotros. Lo que pasa es que como hijos de Dios, la voluntad del Padre, entre tantas cosas que conforman la voluntad del Padre, es formarnos. El mundo se quedó con esa imagen del Dios que es solamente amor, pero que no corrige. Ese Dios que no transforma. Porque si tú vas a hablar, a predicar la palabra afuera, la gente dice: sí, Dios amor y a todos nos ama. Sí, Dios a todos nos ama y nos recibe como vengamos, pero su voluntad es que seamos transformados. No que pasen 20, 30 años y sea el mismo Julio César que vino hace 30 años y se siente en esa silla malhumorado, soberbio, prepotente, lleno de odio y de rencor. No. La voluntad del Padre es que si vayamos siendo transformados día a día. Y en ese sentido la vida de Pablo es apasionante. Cómo Pablo fue capaz de someter su voluntad a la voluntad de Dios, y cómo cumplió ese llamado de llevarlos a unos sitios donde iba a ser golpeado, donde iba a ser maltratado, pero donde iba también a salvar a muchos por causa de eso. Y tenía pequeñas crucifixiones en muchos lugares a donde fue, porque no fue asesinado, pero también fue vituperado, fue golpeado, casi hasta la muerte, porque sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Y yo sinceramente les digo, hermanos, muchas veces es triste, porque en este lado del mundo disfrutamos de un lugar como este, con aire, con toda la comodidad, una ciudad en donde nada queda lejos, aunque mucha gente les parezca lejos en la capital, aquí nada queda lejos. Pero muchas veces se pone cantidad de pretextos para no venir al templo, y eso se llama falta de voluntad para venir al templo, a aprender de la palabra. Entonces nos falta mucho eso, y voy a empezar con una cita bíblica que es tremenda,
Está en Lucas 22, 41, 44, que conocemos prácticamente casi de memoria. Está el Señor Jesús orando una noche antes de ser entregado. Dice la palabra, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Allí vemos la humanidad de Jesús, porque estaba en un cuerpo humano. Allí vemos cómo la voluntad humana jalaba para un lado, pero la voluntad del Padre allí estaba firmada y se impuso, porque en un momento la voluntad humana le decía: ¿por qué vas a sufrir tanto? No tienes necesidad de sufrir. Y no era fácil, porque él sabía lo que le iba a venir. Él sabía toda la humillación que iba a sufrir, y la voluntad humana allí le decía: pero no es necesario. Pero seguidamente en esa oración se muestran las dos facetas del ser humano que muchas veces vivimos, en cómo nuestra voluntad nos quiere apartar y nos quiere jalar, cómo en nuestra alma que está alojada nuestra voluntad nos dice: pero ¿para qué vas a ir al templo si te puedes quedar cómodo en tu casa acostado viendo la prédica por Facebook Live? Que no critico, pero que personalmente, y se los digo muy sinceramente, prefiero estar aquí, darle una mano a mi hermano, darle un abrazo y decirle: hermano, Dios le bendiga. Y eso sucede cuando tenemos la revelación de saber que esto es una familia, que no, esto no es un lugar donde vienen personas que no conocemos, no, somos una familia, porque esto que yo veo aquí ahorita es algo profético que vamos a ver en la eternidad, todos juntos como hijos delante del Padre. Entonces lo que pasa es que a veces la voluntad humana se impone, pero esto pasa cuando no estamos fundamentados. No es fácil, eso sí, hay que dejarlo por sentado, que no es fácil, porque es un proceso que Pablo siempre vivía, y más adelante lo vamos a ver. Dice: porque la ley del pecado en mis miembros se quiere imponer, y es normal que pase, y es sano. Muchas veces por pena no lo admitimos, pero esa lucha entre la carne y el espíritu tiene que estar, tiene que ser una realidad. Preocúpese cuando no haya, porque quiere decir que la carne está ganando terreno. Por eso Pablo le decía en las cartas a sus iglesias: les aseguro que muero cada día, porque cada día hay algo en la carne de nosotros que tiene que morir para que Cristo crezca. Algo de la voluntad humana tiene que morir. Mire, yo admiro sinceramente cuando leo esas historias de hermanos que tienen que viajar 2 horas en una canoa o hasta días enteros para ir a escuchar una palabra. Es una voluntad tremenda por querer escuchar la palabra. O como por allá en países de Asia tienen que esconderse en alcantarillas a poder compartir la palabra, porque si no los meten presos por años y no les dejan nada que leer, una Biblia. Solamente la palabra que fue sembrada en su corazón es la que los alimenta y los sustenta. Como si fueran delincuentes. Y por eso digo, en esta parte del mundo gozamos de una comodidad tremenda. A veces tenemos hasta 3 o 4 Biblias en nuestra casa, y allá no pueden encontrarle una. Entonces, muchas veces tenemos tantas comodidades que nuestra voluntad jala para donde no es. Y eso no le agrada al Señor, porque la voluntad del Padre es lo que debemos perseguir, es hacia donde debemos apuntar. Mire, yo les digo una cosa, amados: en estos días se está reestructurando la congregación, se están fundamentando los departamentos, y si tuviéramos la revelación del Padre y la voluntad del Padre estuviera por encima de todo, tendríamos que turnarnos para servir, porque debería estar lleno de servidores esto. Porque esa es la voluntad del Padre, y porque se los aseguro hoy que no hay labor más hermosa, más gratificante que servirle al Señor. Y quería cerrar con esta pregunta, pero se las pongo hoy para que la vayan pensando, y al último se las volveré a repetir. Como hijos de Dios, ¿qué nos aparta y qué hay en nuestra voluntad que no nos deja comprometernos con el Señor en su obra? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué hay eso que queremos seguir abrazando para que tengamos falta de voluntad para comprometernos aquí? Él pagó un precio muy alto. Él no tenía por qué sufrir lo que sufrió, pero Él persiguió siempre la voluntad del Padre.
porque como ya se los he dicho en este altar, no solo fue la cruz, fue que cada día su vida corría peligro, fue que a todo lugar donde iba tenía que salir como a escondidas porque querían matarle. No solamente fue la cruz, fueron esos 3 años sufriendo persecución. Él había hecho algo, no, pero era la voluntad del Padre por ti y por mí, para que pudiéramos disfrutar de la salvación. Y esta cita es tremenda porque dice que sudaba gotas de sangre, estaba en agonía. Y sin embargo, con todo y eso que padeció, le dice: Padre, pero no se haga mi voluntad, aunque mi humanidad en este momento me jala, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y muchas veces como hijos de Dios seguimos cometiendo ese error en nuestra oración. Vamos a orarle a Dios, supuestamente entre comillas para que se haga su voluntad, pero le ordenamos y le decimos cómo es que queremos que todo sea. Cuando lo primero que debemos de entender en nuestra oración es someternos a su voluntad. Nosotros anhelamos algo en nuestro corazón, pero la voluntad de Él debe regir y debe reinar por encima de todo. Una vez una hermana me decía: no, que tengo a mi mamá enferma, que no sé qué, vamos a orar, que está muy delicada. Yo le decía: voy a orar, pero voy a orar primero de acuerdo a la voluntad de lo que hay en el corazón del Padre, y es que todos seamos salvos y que nadie se pierda. Porque no, la voluntad de Él no es que este cuerpo sea eterno, no es que nadie se muera. La voluntad de Él es que nadie se muera sin Cristo, que es diferente. Y en nuestras oraciones debemos entender eso, someternos a su voluntad. Hay otra cita en Juan 4, 31, 35. Todas estas citas nos muestran el ministerio de Jesús, que es nuestro ejemplo primordial. Dice la palabra: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí que os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Dice la palabra, Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre, porque cuando tú tienes la revelación de lo que es servirle al Señor, te gozas en el servicio. Mire, yo les hablo de algo que he experimentado. No hay cosa más bonita de que tú reposes tu cabeza sobre tu lecho en la noche y hayas hecho algo por la obra. Nada se comparará jamás al sacrificio, al amor que nos profesa cada día, porque no he conocido un ser más maravilloso que Él. No he conocido otro amor tan lindo como Él. Pero algo podemos hacer por la obra, tal vez no para retribuirle, porque no se podría ni comparar, pero sí por la obra de predicarle la palabra a alguien, que esto nos inquiete. Nosotros, el Señor no nos llamó y no es su voluntad, que es el tema de hoy, para que estemos sentados en una silla cada domingo, cada viernes. La voluntad de Él es que nosotros reproduzcamos el evangelio de las buenas nuevas. Porque muchas veces hoy la gente habla de las señales y que sí, que viene el fin de los tiempos, lo que está pasando en Israel, que es muy tremendo, lo que está pasando en las catástrofes de los climas, sí también. Nosotros ya sabemos que las señales se tienen que cumplir. Como hijos de Dios no nos debe asombrar el Apocalipsis, nos debe alegrar, porque entonces habla que la venida del Cordero ya está cerca. Y yo no sé ustedes, pero yo anhelo ese día. Yo quiero estar con mi amado. Pero entonces la gente habla de las señales, que pasó esto, que pasó esto acá. ¿Por qué no predicamos la palabra? Las señales se tienen que cumplir. Pero si usted no lo sabía, una de las señales para el fin de los tiempos es que el evangelio de Cristo será predicado en todos los rincones de la tierra. ¿Y sabe quién nos lo debe predicar? Nosotros. Yo conozco gente que vive replicando enlaces o link de un evangelista que está en Israel, que no quiero nombrarlo acá, pero que vive replicando cosas, que el señal de los tiempos, que ya viene, que no sé qué, que no sé qué. A nosotros lo que nos debe importar es predicar la palabra, nacer de nuevo y guardar nuestra santidad, porque la palabra lo dice: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. En eso nos debemos centrar, porque sea que caigan centellas, que caigan estrellas del cielo, que se abra la tierra, que muramos de una u otra manera, lo que nos va a hacer salvo es lo que nosotros vivimos acá: guardar nuestra santidad, predicar la palabra, guardar tesoros en el cielo. Eso es lo que nos debe mover a nosotros. No podemos hacer nada porque las señales igual se van a cumplir.
Lo que debemos es, así como el Señor un día tuvo misericordia con nosotros y nos alcanzó para que fuésemos salvos, su voluntad es que esa misericordia esté en nosotros, para que otros también sean salvos a causa de la predicación de nuestra palabra. Dice Juan 8, 28, 29. Dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo. El Padre, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Eso es profundo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y nosotros debemos eso perseguir. Y nosotros debemos saber que hacer lo que a Él le agrada es desaprobación y vituperio del mundo. Usted lo debe saber. Pero no nos llamó el mundo. Nos llamó Cristo que murió por nosotros en la cruz. Que hacer lo que le agrada es vituperio aún de las personas cercanas a nosotros, de nuestro mismo linaje. Eso significa. Y vamos a leer el 30. Dice, hablándole estas cosas, muchos creyeron en Él. Muchos creyeron en Él. Porque es que la palabra hay que predicarla como es. Muchas veces yo escuchaba una vez una hermana en un audio y dice, pero ¿por qué predican que Dios corrige, que Dios disciplina? Hay que predicar que Dios es amor. No, hay que predicar de todo. La palabra se predica como es. Dios es amor, pero también es fuego consumidor y al que ama disciplina. Porque una persona que conoce a Cristo y no se sujeta a su voluntad y a su disciplina, nunca, jamás va a crecer. Jamás va a crecer. Y siempre va a estar creyendo sentado en esa silla como en otro templo de otra iglesia, que solamente viniendo ya es salvo. Y no es así. Por eso dice la palabra, muchos creyeron en Él, porque era Jesús predicando la verdad como es. Y eso es lo que la voluntad de Él es que nosotros también lo hagamos. Mire, yo les voy a dar un pequeño testimonio de lo que no es sujetarse a la voluntad de Él. De pronto no es un testimonio tan dramático como que alguien se paró de una silla o alguien resucitó, pero sí son pequeñas cosas que el Señor permite en nuestras vidas para enseñarnos. Alguna vez nos íbamos a mudar de casa y era algo que necesitábamos hacer. Y estábamos orando para que el Señor nos mostrara en otro lugar de la ciudad una casa. Y se presentó una casa. Y mi esposa y mi hija me dijeron, vamos, que esa es la casa, necesitamos mudarnos, que no sé qué. Y pues yo accedí, equivocadamente accedí, porque aunque las amo, lo amo más a Él y la voluntad de Él tiene que estar por encima aún de la de ellas. Pero yo accedí y nos mudamos. Nunca hemos vivido 2 meses más aburridores en una casa como los que vivimos en esa casa. ¿Era la voluntad del Padre? No, esa no era la casa. Esa no era la casa. Mi esposa se enfermó cantidad de veces, tuvimos que ir a urgencia. La niña se enfermaba, habían plagas en esa casa, es decir, de todo. Porque no era la voluntad del Padre. Y yo tuve que arrodillarme y pedirle perdón, Padre, perdóname, porque no hicimos tu voluntad. Este no era el lugar, pero muéstrame porque necesito. Y el Padre, que es grande en misericordia, un día salimos un domingo a caminar y una casa que no tenía letrero, que no nos habían ofrecido, terminamos hablando con el dueño y nos cobró menos del arriendo que estaba cobrando. Porque así es la voluntad del Padre. Y nosotros como seres humanos muchas veces oramos, pero lo más difícil que nos pasa es que no sabemos esperar en su voluntad. Muchas veces oramos, pero estamos tan saturados de cosas que no le ponemos cuidado a lo que Él nos habla y a entender cuál es su voluntad. La voluntad de Jonás era huir y no hablar al pueblo porque se atemorizó, pero la voluntad de Dios era que le hablara al pueblo para que toda esa gente fuera salva y se salvó. Muchas veces no, generalmente la voluntad del alma, la voluntad del ser humano jala en contraposición a la voluntad de Dios, pero debemos de someterla. Por eso en este pasaje cuando dice la palabra que Él sudó gotas de sangre, le dice a los discípulos, oren para que no entren en tentación, porque eso es lo que hace la tentación en la voluntad de nosotros, nos aleja de Dios. Eso fue lo que pasó con Eva inicialmente. Vino la tentación y su voluntad fue tan débil que fue en contraposición a lo que el Señor le había ordenado y le había enseñado que hiciera. Entonces, eso es lo que nos debe nosotros animar y lo que dice en este pasaje, porque yo hago lo que le agrada a mi Padre.
Nosotros debemos aprendernos a deleitar en eso, porque ya no servimos al mundo. El deleite de nosotros yo estaba hablando en estos días con una persona allá donde trabajo y me decía, porque le gusta escuchar la palabra, y le estaba predicando y me dice, no, pero es que hay que disfrutar la vida, hay que salir, hay que rumbear, que no sé qué. Yo le decía, cuando tú aprendes a conocer a Dios, disfrutar la vida cambia en un significado de 360 grados, porque disfrutar la vida para un hijo de Dios es predicar su palabra, es deleitarse en su presencia y deleitarse en hacer su voluntad y lo que a Él le agrada. Por eso hay que afirmarse. Por eso en estos días están empezando a hacer unos discipulados, y aquellos que no los han hecho, los que están aquí, los que me escuchen por Facebook Live, yo les doy un testimonio, háganlo, porque eso fue lo que me fundamentó en los caminos del Señor, y porque eso nos va a llevar en la eternidad. El conocimiento de esta palabra no va solamente a quedarse en el plano terrenal, esto va a trascender a la eternidad, porque todo se derrumbará, pero su palabra se mantendrá. Y lo que se nos haya revelado nos va a llevar a la eternidad. Dice Mateo 16, 21, 24. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mi oído, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque Jesús le dijo estas palabras seguidamente que Pedro le dijo que no se expusiera. Porque la voluntad de Pedro, su parte humana, su carne, le estaba diciendo no te expongas. Pero él ya sabía que había venido a esta tierra. Nosotros como hijos de Dios debemos saber cuál es el propósito de Dios en nosotros. Porque nos ha puesto en este tiempo, en este lugar. Allí estaba Satanás y siempre, y yo les digo una cosa, sigue obrando también para sacar a la iglesia de Cristo de foco. Sigue hablando y diciendo, ¿para qué vas? ¿Para qué vas si te puedes quedar en casa? Y jalándolo para donde no es, pero depende de nuestra voluntad. ¿Para dónde queremos tomar? ¿Qué camino queremos tomar? Allí estaba. Por eso a veces suena muy, muy duro que Jesús le diga al mismo discípulo de él, apártate de mí, Satanás, porque no era Pedro en ese momento. Era el mismo Satanás que le estaba tentando y quería quebrar su voluntad. Ustedes saben por qué David fue un rey exitoso en batalla. Porque David siempre iba a la presencia de Dios y hacía su voluntad. Por eso fue un rey exitoso. Siempre se sujetaba a la voluntad, porque muchas veces oramos pidiendo que se haga su voluntad y tomamos nuestras propias decisiones y después queremos que Él nos arregle, como dicen los argentinos, el guilombo. O sea, no tiene sentido, ¿no? Señor, hágase tu voluntad, y repetíamos como loros la oración, cuando estábamos en la otra iglesia repetíamos como loros, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra, pero tomábamos nuestras propias decisiones. Una vez hablaba con una hermana de la iglesia y se iba a casar con un tipo. Yo le decía, pero oraste por él. Sí, lloré. El Señor te dijo que no, pero es que es bueno. El Señor te dijo que no, pero es que él va a la iglesia. El Señor te dijo no, pero bueno. Y tremenda decisión que es casarse con una persona. Tiene que ser bien direccionado por el Señor, porque ahí se puede tumbar un llamado. Entonces muchas veces justificamos nuestras decisiones con argumentos terrenales para no hacer la voluntad del Padre. Y por eso muchas veces nos vemos inmiscuidos en tantos problemas. Claro, la vida en Cristo no es una vida color de rosa. Estaremos en pruebas para formarnos, pero es diferente cuando esa prueba viene de parte del Padre y no por consecuencia de ser nosotros, discúlpenme la palabra, cabeza dura, de no hacer su voluntad.
Y es de las cosas más difíciles como seres humanos, de esperar en los tiempos de Él, esperar su respuesta y cuál sea su voluntad. Seguidamente, después de salir de un tiempo de oración pidiendo por algo que se haga su voluntad, salimos corriendo a hacer la nuestra. No tiene sentido. Debemos aprender a esperar en Él. Ahorita quiero ir a una cita que es un tremendo ejemplo. Yo siempre que leo esta cita, las cosas que el Señor hace, las multiformes, gracia de Él obrando en Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo del 8 al 10. Allí estaba el rey David, como tocamos ahorita el tema, un rey que siempre iba a la presencia de Dios a pedir dirección y esperaba. Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo del 8 al 10, inicialmente. Dice entonces la palabra: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre toda Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Él le propuso algo, pero el Señor se lo aprobó. ¿Subiré o de qué manera los derrotaré? El Señor le dijo: sube. Y si ustedes siguen leyendo, efectivamente el Señor le dio la victoria, porque nunca falta su palabra. Él es Dios. Y quédense con ese momento y esa estrategia de guerra que el Señor los dio, porque vamos a ver otro pasaje más adelante. El Señor le dijo: esta vez sube de frente, porque yo te voy a dar la victoria. Y más adelante en el 14 y el 15, dice la palabra que los filisteos se volvieron a agrupar y volvieron a tomar fuerza. Entonces David volvió a consultar al Señor. Dice: David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. ¿Sí notan que hay una gran diferencia aquí? David consultó a Dios, el Señor le dijo, primero le dijo: sube de frente, te daré la victoria. Después le dijo: Señor, subo. No suba, rodéelos. Porque en la forma y la multiforme gracia de Dios, que no se detiene y no se limita a una sola forma, porque Él es Dios. Y seguramente en otro caso David habría dicho: voy a subir porque yo ya sé cómo es esto, cómo es el tema, Él ya me enseñó. Y muchas veces cometemos ese error y creemos que sabemos cómo enfrentar una situación y vemos una sola salida y decimos: no, esa es porque ya lo he hecho. Cuando no consultamos a Dios, y Él tiene multiformes maneras de obrar. Él es Dios. Él es capaz de abrir de una peña y salir agua. Él es capaz de abrir un mar. Es capaz de hacer llover maná del cielo. Él es Dios y tiene muchas formas de orar. Pero David tenía tanta comunión con Él, por eso era un hombre conforme al corazón de Dios, que no se limitó a eso, sino que dijo: yo no lo voy a hacer en mi voluntad. Y le preguntó: Señor, ¿ahora cómo lo hago esta vez que se volvieron a agrupar? Por eso fue un rey exitoso. Y el éxito de nosotros como hijos de Dios en la vida es caminar bajo la voluntad del Padre. Caminar bajo su voluntad es caminar bajo la cobertura de Él. Nunca me pararé en este altar jactándome de ninguna santidad, ningún nivel espiritual, porque somos pecadores todos. Nos para en un altar por su gracia y misericordia, pero me salvó la vida esta semana porque alguien intentó atentar contra mi vida. Porque cuando se camina bajo la voluntad del Padre, hay protección, hay cobertura, hay paz, hay gozo. Un hombre me lanzó un objeto que hubiera impactado y estaría yo todavía en una cama tirado, pero no llegó a mí. Porque caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, pero a ti no te tocará, dice la palabra. Y yo lo creo. Porque Satanás siempre querrá, intentará acabarnos, pero no podrá cuando caminamos bajo la voluntad del Padre. No podrá amedrantarnos y sigue lanzando dardos a las mentes de los hijos de Dios. Y es la voluntad de cada uno de nosotros si queremos recibir ese dardo. Yo no recibo un dardo que venga a mi vida de enfermedad, de derrota. Yo no lo recibo. Porque la comunión entre los hijos de Dios y el Padre y Jesús es una historia de una batalla que ya se ganó.
pero que el enemigo quiere muchas veces tergiversar para creer que estamos en ese proceso. No, esa batalla ya se ganó en la cruz. Lo que pasa es que nosotros debemos estar convencidos y asirnos a la salvación. Por eso dice Pablo, yo me tomo de la salvación, porque ya Cristo venció en la cruz. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. En este momento hay una situación de una noticia que estamos esperando en mi hija, pero yo le digo a mi esposa, no temas y no recibas ese dardo, eso es mentira. Ellas tienen propósito y el propósito en ellas se cumplirá. Aunque en el tiempo presente no lo veamos, en el tiempo del Señor se cumplirá. Por eso debemos caminar bajo la voluntad del Padre, porque cuando, como hijos, y ya lo hemos aprendido cuando pequeños y los que somos padres, cuando un hijo no camina bajo la voluntad del Padre, está muy supeditado a grandes cosas malas que le pueden pasar. Y corre el riesgo de caer en manos del enemigo. Y siempre estará por ahí mirando cómo le damos papaya. Debemos esperar, caminar y conocer la voluntad del Padre. Dice la palabra en Romanos 12:2. Creo que esto ya hasta la conocemos. Dice, no os conforméis a este siglo, no se amolden a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto lo tararean muchos como si fuera un trabalenguas, pero sin entendimiento. No se puede entender cuál es la voluntad del Padre cuando el entendimiento no ha sido renovado. Cuando en nuestra vida no hay palabra de Dios, no hay comunión. Tú aprendes a entender cuál es la voluntad del Padre cuando tienes comunión, cuando lees la palabra, cuando llenas tu vida de palabra. Aprendes a entender que lo que para el mundo es malo, a mí me trae crecimiento, porque la buena voluntad del Padre es agradable y perfecta. Aprendes a entender que cada proceso te lleva a un nuevo nivel de fe. Aprendes a entender que aunque sea oscuro el momento, Él nunca nos abandonará cuando estamos bajo su cobertura. Por eso debemos de renovar vuestro entendimiento. Por eso hay muchos hermanos que vienen a la prueba y caen y se debilitan y están enfermos, porque su entendimiento no ha sido renovado a pesar de que lleven años. ¿Cómo vamos a conocer la multiforme y poderosa, atrayente y cautivante multiforme gracia de Dios si no vivimos procesos? Cada proceso nos muestra y nos revela una faceta diferente de Dios, de su grandeza y de su majestad. Un proceso de enfermedad me muestra a mi Dios sanador. Un proceso de escasez me muestra a mi Dios proveedor. Un proceso de una batalla jurídica, judicial, me muestra a mi Dios que pelea por mí, que es mi abogado. Dime qué proceso estás viviendo y te diré qué faceta de Dios te quiere enseñar. Eso es lo que hace cada proceso nosotros, pero cuando nuestro entendimiento no ha sido renovado, nos echamos a morir, como se dice coloquialmente en el mundo. Yo digo, pongo el ejemplo de una tortuga y nos enconchamos tan adentro, como la palabra que un día dimos acá, y nos metemos tanto en la cueva, que nos terminamos desenfocando, alejándonos de la voluntad del Padre. Porque como se los dije anteriormente, el enemigo nunca dejará de mandar dardos. Pero cuando nuestro entendimiento ha sido renovado, por eso fue que Pablo nunca desfalleció. Porque él supo totalmente cuál era el propósito de Dios, a qué lo había llamado. Nosotros debemos de saber a qué nos ha llamado al Señor. Y debemos de someter nuestra voluntad. La voluntad de mi carne me diría en este momento que debería estar acostado después de trasnochar 3 noches seguidas y salir a descansar, que yo debería estar en mi casa acostado viendo televisión con mi esposa y mis hijas. Pero la voluntad del Padre me dice que la oportunidad que tenga que predicar, aprovéchela, porque los tiempos se acortan, porque no hay cosa más hermosa que predicar su palabra, porque a eso nos llamó el Señor. Sí ve que hay una gran diferencia entre la voluntad del hombre y la voluntad del Padre. Dice Romanos 7:23. Dice, esto lo dice Pablo, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Que la voluntad del hombre jala, que hay una lucha entre la carne y el espíritu, que debemos fortalecernos en el espíritu para ganar esa lucha, que esa lucha está ahí, latente, vigente, porque estamos en un cuerpo pecaminoso, pero que logró vencer porque finalmente cumplió el propósito de Dios. Y hay un momento, y esa palabra que dice miserable de mí me muestra a un Pablo que era un Pablo humilde, que no se paraba en un altar a jactarse de su santidad o del título al que el Señor mismo directamente lo había llamado. Porque aparte de ser un gran predicador, un hombre que el Señor usó, siempre fue un servidor también. Siempre. El Señor nos llama a santidad. Eso es verdad. Y buscar la santidad es caminar bajo la voluntad del Padre. Siempre en cada situación pregúntale a Él cuál es su voluntad. ¿Qué decisión se debe tomar? ¿Cuál sería la voluntad de Él en esa situación? ¿Sabes que hay un principio tan básico en cada situación que vivimos en nuestra vida? Y es: ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué harías tú, Señor, en esta situación? ¿Qué harías tú? Pero pregúntale y no te vayas corriendo. Espera escucharlo, Él qué quiere decir. Lee la palabra, escucha palabra, porque sigue hablando a los hombres. No se ha quedado callado, Cristo está vivo. Muchas veces nosotros creemos que es así. Muchas veces parecemos como aquel niño que viene al papá a pedirle para las 11 porque quiere un helado. El papá quiere decirle algo y sale corriendo y se queda con la palabra en la boca. ¿Cuántas veces el Señor se ha quedado con la palabra en la boca? Porque nuestras oraciones parecen una lista de supermercado. Solamente tenemos tanto para pedir, pero no tomamos un tiempo para escucharle. Pedimos y pedimos y pedimos. Una vez estuve aquí, cuando la pastora, estábamos haciendo el discipulado y me dio la oportunidad de dar el discipulado. Estaba con una hermana. Dios mío, eso es algo que yo decía por dentro. Dios mío, pero el amor de Cristo tiene que estar en mí. Me dice: no, es que yo le digo al Señor que me tiene que dar un carro. Y el carro tiene que ser así porque Él me lo tiene que dar. Yo decía: Dios mío, qué falta de respeto. Dios mío, Él no tiene ninguna obligación con nosotros. Él ya lo hizo todo en la cruz. Nosotros debemos de vivir agradecidos cada día y cada segundo de nuestra existencia, porque nos dio la salvación y costó sangre, costó vituperio. Es decir, ¿yo cómo lo voy a hablar a Dios de esa manera? Merece todo respeto. Hay gente que dice: no, que yo tengo comunión con el Señor, y yo le peleo, y yo le digo: no, respete, con reverencia. Él merece todo respeto. Yo se los digo honestamente, yo no lo comparto, porque siempre debemos ir nosotros delante de Él entendiendo. Mire, yo les digo una cosa: alguna vez predicaremos de eso y traeremos imágenes de lo que el tamaño de la Tierra visto desde un satélite afuera. La Tierra es un puntico de nada. Y así somos delante de Él, somos tan pequeños. Y a veces hay personas que quieren creerse tan grandes delante de Él, y que Él se tome, el creador del universo, que toma el agua de los mares en la coca de su mano, que preste su oído a escucharnos. Eso es estremecedor. Cuando tú oras a Él y le pides que hable cuál sea su voluntad, y tú vas a la palabra y sientes que Él te está hablando directamente, que un día me pasó, te quiebras. Y te quiebras y te estremeces, porque es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, que toma un tiempo para poner el oído y escucharte y decirte: hijo, aquí estoy. Eso estremece. Y eso vale más que cualquier otra cosa. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Nos ama muchísimo. Nos ama muchísimo y debemos de vivir nosotros agradecidos. Esta cita que vamos a leer ahorita en Deuteronomio 30, 19, 20. Yo les voy a contar algo con esta cita. Esta cita un día la pastora Blanca en este altar, en una prédica, la citó. Jamás se me olvidó y quedó grabada en mi corazón cuando estaba empezando con el Señor. 30 del 19 al 20, Deuteronomio 30 del 19 al 20. Y esta cita quedó grabada en mi corazón y jamás, desde esa vez que ya estaba parada aquí la citó, se ha borrado de mi corazón, porque es Dios hablando a la humanidad de una manera determinante,
Dice la palabra a los cielos, está hablando el Creador, presta atenta nota. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Es profunda esa cita, y ese día que la pastora la llevó acá estremeció mi espíritu, porque es el Señor hablando, que muchas veces escogemos lo que no nos conviene, y el Señor siempre nos muestra. Él nunca es un padre que nos manda a la deriva, pero nosotros decidimos qué escoger. Como seres humanos a veces escogemos lo que nos hace daño, lo que nos aleja, lo que nos aparta. Por eso Él dice hoy, escoge la bendición. Y más profundo es que dice, escoge la bendición. Espere que quiero buscar maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú. ¿Y qué más? Y tu descendencia. Es decir, esa voluntad nuestra que a veces es tan débil que nos jala afuera, no solo va a determinar tu presente en Cristo, sino el presente de tu descendencia. ¿Por qué no servirle con pasión, con fervor? ¿Por qué no cuando tengamos la oportunidad de venir al templo a ayudar o de venir a servirle al Señor acá o de ir a predicar la palabra? Porque el servicio no solamente habla de cuatro paredes. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué seguimos sacando pretextos? Y ahora yo sí lanzo estas preguntas que yo te diría, ¿qué te detiene a servirle al Señor? ¿Qué es eso que en tu voluntad no te deja servirle al Señor? ¿Por qué no te afirmas entonces? Porque es el tiempo de la afirmación. Viene un avivamiento para la iglesia de Cristo. Yo quiero estar en ese avivamiento. Yo no sé si usted también. Yo quiero estar en ese avivamiento. Yo quiero decirle, Señor, heme aquí con todas mis imperfecciones, mis errores, mis limitaciones, pero aquí estoy. Yo quiero estar en ese avivamiento. ¿Qué es lo que te detiene y qué te ha detenido? Y hoy es un tiempo para pedir perdón, hoy es un día, porque muchas veces nos ha llamado el Señor y seguimos prolongando eso y nos ha mostrado en visiones, en sueños, en su palabra, cuál es el llamado que tiene para ti. Y seguimos diciendo el otro año, cuando se cumpla esto, después de esta fecha, y no hacemos nada, y no hemos hecho nada. Es un día para pedir perdón, porque Él sí lo hizo todo y Él no puso plazos. Y porque cuando en esos momentos que hemos tenido grandes pruebas o necesidades, nunca se hace el de la vista gorda. Yo conozco un Dios que viene y dice, aquí estoy, porque lo ha mostrado una y otra vez en mi vida hasta la saciedad. Nunca da la espalda y no se hace el de la vista gorda y no pone plazos en decirte, no, ahorita no te bendigo, después. No viene y dice, aquí estoy, mira, toma, yo soy tu Dios y soy tu Padre. Perdí a mi padre muy joven porque nos abandonó y después se murió y tuvimos que enterrarlo en cuanto nos había abandonado. Pero cuando él se fue de la casa, él vino y me dijo, yo soy tu padre y yo te voy a sustentar. Y desde ese día que lo dijo no me ha fallado y me ha guardado. Aún cuando estuve alejado de él, guardó mi vida porque me lo mostró y me dijo, te guardé la vida en ese tiempo porque en ese tiempo ibas a predicar mi palabra. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios que es cautivante, que nunca falla. ¿Por qué no hacer su voluntad? Siempre va a querer lo mejor para nosotros. ¿Por qué no someter nuestra voluntad que nos lleva muchas veces a lugares o a situaciones complicadas? ¿Por qué no la sometemos y dejamos que la voluntad del Padre sea una realidad en nuestra vida? Dejemos de poner plazos, dejemos de poner trabas para hacer la voluntad del Padre. Porque la vida es como la niebla, un día estamos y mañana no sabemos. Es una realidad. Pongámonos de pie para darle gracias a Dios por su palabra, de la cual hoy todavía podemos disfrutar abiertamente y en público. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu bendita palabra, pero también más allá también queremos pedirte perdón, Señor. Perdónanos por todos esos momentos en que tuvimos la oportunidad de servirte y nos mostraste el camino para hacer tu voluntad, pero pusimos tropiezo y fuimos tropiezo también, Señor, para que tu voluntad fuera una realidad en nuestra vida. Señor, perdónanos, no fuimos sabios y no fuimos obedientes en ese momento, Padre,
Pero hoy te pedimos que nos des entendimiento, nos des sabiduría para siempre caminar en tu voluntad, Señor. Haz de nosotros hombres y mujeres entendidos y apercibidos, Señor, a tu voluntad, a lo que tú demandas de nosotros, a lo que quieres hacer en nosotros y a través de nosotros, Padre. Hoy queremos someter nuestra voluntad a la tuya, Señor. Tomar nuestra cruz cada día y seguirte hasta el fin, porque tu palabra lo dice. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque muchas veces, a pesar de que hemos ido en contra de tu voluntad, has guardado nuestra vida, Señor. Y nos tienes aún aquí de pie, con vida, respirando, escuchando esta palabra, Señor. Pero que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que dé fruto a su tiempo, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Que podamos ser hacedores de tu palabra más que oidores. Porque el hacer tu palabra en nuestras vidas es lo que nos acerca al Padre, es lo que le agrada al Padre. Porque hacer tu palabra en nuestras vidas es lo que trae paz, es lo que trae sanidad, es lo que trae libertad. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, habla cada día. Y si hay algo, hay decisiones que tomar, sean tomadas hoy en el nombre de Jesús, Señor. Porque tu voluntad no se hace con intenciones, se hace con decisiones y tomando determinaciones en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Padre, te adoramos. Gracias por ese infinito amor que nos profesas cada día, que no, muchas veces ni siquiera lo entendemos, pero que es real, que lo podemos disfrutar cada día. Te amamos, mi Rey, te amamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Que el propósito en cada uno de nosotros, el propósito por el cual nos pusiste en esta tierra, en este lugar, en este tiempo, pueda ser cumplido, Señor, y podamos ser apercibidos a ese propósito, a ese llamado, y no seamos menores a ese llamado, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. A ti sea el honor, Padre, a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.